Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Buenos días. Son las 8 de este miércoles 15 de octubre. Les acompañamos hasta las 9 con toda la actualidad del día aquí en RPA, en la radio pública. En este Asturias Hoy, primera edición. Les contamos hoy, para abrir este informativo, que en Asturias ya se ha dado luz verde para la entrada de 2 universidades privadas. El Principado ha aprobado los decretos por los que se autoriza la adscripción de los 2 primeros centros, uno de la Universidad Nebrija-Navilés y otro de la Universidad Alfonso X el Sabio en Oviedo. Las entidades promotoras disponen ahora de 2 años para solicitar la autorización de actividad y la implantación de titulaciones oficiales aquí en Asturias. Escuchamos al consejero de Ciencia, Borja Sánchez. Van a ofertar estudios vinculados a ciencias de la salud. En el caso de la Universidad de Nebrija, lo que se plantea es impartir el grado de enfermería, y en el caso de la Universidad Alfonso X el Sabio presenta una oferta con 4 grados, que son medicina, enfermería, odontología y farmacia. Bueno, pues así lo cuenta el consejero de Ciencia y Universidades aquí en Asturias, también mirando al futuro, pero no en el ámbito de la educación únicamente. El Gobierno central ha aprobado 4.150 millones de euros para créditos destinados a la industria de defensa. Entre los destinatarios estará la multinacional española Indra y el consorcio empresarial TES Defence, del que forma parte Santa Bárbara Sistemas con su planta en Trubia. Han logrado créditos, una suma de créditos sin intereses para fabricar vehículos blindados de combate en Asturias, la mayoría en esa futura planta que quiere establecer Indra en el llamado Tallerón de Gijón. La cara y la cruz de la industria, porque el lado negativo, también mirando, como decimos, a corto o medio plazo, está en Saint-Gobain, y es que el Principado dice que el futuro pasa por un horno de 140 millones de euros. Es fundamental para poder producir vidrio en la planta destinado al sector de la construcción. El Ministerio de Industria ya ha trasladado su intención de apoyar la inversión a través del PERTE de descarbonización, pero todavía no se barajan fechas para la construcción del horno. Escuchamos de nuevo al consejero de Industria, Borja Sánchez. Este es el escenario en el que estamos trabajando, y tiene que ser una instalación que incorpore tecnología avanzada, que esté diseñado además para ser de bajas emisiones. Bueno, pues así comienza este Asturias Hoy, primera edición. Antes de contarles otras noticias en titulares, reciban un saludo en redacción y locución de Elías Rivero, al control de sonido Javier Palomo y al micrófono quien les habla, Cristina Natal. Asturias Hoy. Vamos con más noticias del día. Ura y Usaga se desmarcan del pacto por el medio rural. El Gobierno de Asturias presentó las medidas incluidas en ese pacto, que recoge una batería de ayudas de 499 millones de euros dirigidas a mejorar la modernización y la bioseguridad y a asegurar el relevo generacional en las explotaciones ganaderas. Sin embargo, las organizaciones Ura y Usaga han anunciado que abandonan esa mesa de trabajo. Creen que la consejería primero debe hacer frente a otros incumplimientos. Borja Fernández, portavoz de Ura, y Javier García, de Usaga. Nos parece, como digo, fuegos artificiales, cuando la situación ahora mismo requiere unas medidas que no se están adoptando. Mientras no solucionen lo que hay pendiente, no vamos a sentarnos a pactar nada más. Educación plantea incrementar la jornada de las educadoras de 0 a 3 en 2 horas y media semanales. Dice el Principado, a través de la consejera de Educación, Eva Ledo, que el objetivo es que todas las aulas puedan contar con 2 técnicas de educación infantil durante todo su horario, una medida que contempla una mejora salarial de 220 euros mensuales. Por su parte, desde CESIF, Laura González dice que este planteamiento no responde a las necesidades del colectivo y anuncia que si no se retoma el diálogo podrán convocar movilizaciones. Mejora las condiciones laborales de las técnicas de educación infantil, dado que se proporciona un complemento superior que supone al mismo tiempo una retribución salarial mayor. No responde a las necesidades que se han venido trasladando, que hay que defender el empleo en unas condiciones dignas, hay que defender la dignidad del ciclo, y de seguir la no negociación iremos a movilizaciones.
Los sindicatos llaman a movilizarse hoy en favor del pueblo palestino. Hay una huelga general y varios horarios en toda España para paros parciales. Por un lado, UGT y comisiones obreras han convocado paros parciales de 2 horas en todos los centros de trabajo. Javier Fernández Lanero, secretario de UGT en Asturias. A reivindicar por las calles de Gijón en una gran manifestación a las 7 de la tarde, de que esto no ha terminado, de que estamos en los inicios de una paz que vamos a ver a dónde nos lleva y que ojalá sea duradera y verdadera. Por su parte, la CGT e Izquierda Sindical Asturiana llaman a la huelga general, paro total, al que se suma el Sindicato de Estudiantes. Marco García es portavoz de ISA, de Izquierda Sindical Asturiana. Decisión: convocar una huelga general de 24 horas en Asturias. Habrá concentraciones al mediodía en la Plaza de la Escandalera, en Oviedo, y en la del Parchís, en Gijón. En esa ciudad se celebrará una manifestación sindical unitaria. Será a las 7 de la tarde en el Humedal y llegará a la Plaza Mayor. El tráfico. Y conocemos ahora cómo se circula por las carreteras asturianas. DGT, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Momento bastante tranquilo a esta hora en toda la red de carreteras del Principado. Solo van a encontrar ligeras dificultades por esas obras que complican la AP66 en el entorno del túnel del Negrón. Por lo demás se circula con normalidad, aunque como siempre les vamos a pedir mucha precaución al volante. Gracias, DGT. Nos vamos con información de tráfico local. Comenzamos en Oviedo. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula? Bueno, pues tenemos a estas horas bastante retención en la entrada de la S2 por las obras de Ernesto Winter Blanco y el resto de la ciudad con normalidad. Gracias. Gijón no nos coge el teléfono, así que terminamos en Avilés. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal se circula? En estos momentos hay algo más de tráfico en la zona de Buenavista. En el resto de vías, tráfico fluido sin retenciones. Gracias. El tiempo. Pues la previsión meteorológica, en este caso con Alba Rodríguez. Buenos días, Alba. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Volvemos otra vez a tener una jornada similar a la que teníamos en el día de ayer, y esto precisamente se debe a este parón atmosférico que tenemos en superficie debido a un bloqueo anticiclónico que lleva con nosotros ya desde el principio de la semana y que nos va a acompañar también en el desarrollo de la misma hasta el domingo. Parece que el domingo llega un frente que nos va a obligar otra vez a tener que sacar el paraguas. De momento seguimos teniendo abundantes nubes en puntos cercanos a la costa que poco a poco se irán retirando para dar paso al sol, un sol que va a estar con nosotros también durante la tarde, y todo ello con valores máximos hoy en las temperaturas que se van a mover alrededor de los 23-24 grados. Asturias al día. A partir de las 9, Asturias al día con Roberto Pato. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy vamos a meternos nuevamente en el peaje del Huerna. Hay algunas novedades que comentar al margen de la movilización convocada para el próximo viernes, para el próximo día 17, pero hay iniciativas en el Congreso de Sumar, del Partido Popular y de Podemos. Está previsto que el ministro Óscar Puente, en su comparecencia hoy en el Congreso, responda a una de las preguntas en torno al peaje del Huerna. También vamos a comentar el apoyo de las cámaras de comercio europeas a la supresión del peaje del Huerna. Bueno, asuntos que van en torno a toda esta situación que estamos viviendo. Van a estar con nosotros Carlos Paniceres, que es el presidente de la Cámara de Oviedo, que está todavía precisamente en Bruselas, Mino García, alcalde de Morcín, Alejandro Canga, que es economista, y José Luis Alperi, que es sindicalista. Luego vamos a charlar con Xosé Ramón Iglesias, académico de la Llingua. Vamos a falar de les charles na Academia, que vuelven con la presencia de Ana Cano, de la que fue presidenta de la Academia de la Llingua, y hablaremos también, nos va a anunciar el contenido de les próximes xornades de estudio que se van a desarrollar en el próximo mes de Pallares. Y vamos a cerrar hoy el programa conversando con Borja Roces, que es ayudante de dirección de Sin embargo se mueve, una obra de proyecto piloto, compañía asturiana, compañía gijonesa, que está dentro de la programación de Danza Sesión, y estará también con nosotros Jimena Rodríguez, que es la directora artística de Danza Sesión. Pues a partir de las 9 y hasta las 11 te escuchamos con este menú, como siempre digo, con un poquito de todo, ¿no? Actualidad política, cultura, y está muy bien porque siempre hay que estar al día, pero también es importante desengrasar con otras cuestiones culturales, por ejemplo. Gracias, Cristina. Buen día. Buen día.
Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. 8 y casi 10 minutos de la mañana, el Gobierno de Asturias ha aprobado los decretos por los que se autoriza la implantación de los 2 primeros centros de universidades privadas en el Principado, uno de la Universidad Nebrija en Avilés, otro de la Universidad Alfonso X el Sabio en Oviedo. Ahora tienen 2 años para conseguir del Ejecutivo Regional el permiso de inicio de actividad. Por su parte, el Gobierno asturiano se reafirma en su compromiso con la universidad pública y anuncia que velará por la calidad de los nuevos estudios, tanto en Oviedo como en Avilés. Tanto la Universidad Nebrija, que se ubicará en Avilés, como la Alfonso X el Sabio en Oviedo prevén ofertar estudios vinculados a ciencias de la salud, cuya demanda está en estos momentos por encima de la oferta que puede cubrir la universidad pública o que actualmente no se imparten en Asturias. Lo explicó ayer el consejero Borja Sánchez. Van a ofertar estudios vinculados a ciencias de la salud. En el caso de la Universidad de Évrija, lo que se plantea es impartir el grado de enfermería, y en el caso de la Universidad Alfonso X el Sabio presenta una oferta con 4 grados, que son medicina, enfermería, odontología y farmacia, pero decir que en este caso lo que está planteando la Universidad Alfonso X el Sabio es realizar una implantación gradual a lo largo o que esperan culminar en 5 años. Las entidades promotoras disponen ahora de 2 años para solicitar la autorización de actividades y lograr ese permiso. El Principado comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en relación con las ratios de personal docente e investigador, infraestructuras y dotaciones, labor docente e investigadora y cualquier otro aspecto relacionado con la actividad propia de un centro universitario. El consejero de Ciencia insiste en que la apuesta del Ejecutivo sigue siendo la de centrarse en la Universidad de Oviedo. Que nuestra apuesta como Gobierno se centra en la Universidad de Oviedo, que es nuestra universidad pública, que garantiza la sostenibilidad financiera de la Universidad de Oviedo hasta 6 años, que se puede prorrogar 4 años más, con una financiación prevista a 6 años de 1.047 millones de euros. Bueno, pues también sobre la universidad, en este caso la de Oviedo, la pública. La gratuidad de la matrícula universitaria en todos los cursos, anunciada por el presidente Adrián Barbón, costará al Principado 7,4 millones de euros. En todo caso, esta es una estimación provisional, ya que las dependerán, lógicamente, del número de alumnos de cada año. La directora general de Universidades, Cristina González, ha explicado en comisión parlamentaria que los aproximadamente 13 millones en los que cifró el coste el rector de la universidad se corresponden con los ingresos globales por matrículas, incluyendo ayudas que el Principado no cubre, como las becas del Ministerio de Educación. A pesar de que la gratuidad se aplicará a partir del año que viene, será en 2027 cuando el Principado comience a desembolsar ese dinero, ya que el curso académico se desarrolla en 2 ejercicios presupuestarios diferentes. Cristina González admite que es una medida compleja de aplicar y cuenta que se han fijado en el ejemplo de Navarra. Sí que nos hemos fijado mucho en el modelo de Navarra porque ellos ya lo llevaban haciendo un par de años, tampoco tenían muchísima experiencia, porque cuando facilitamos unos ingresos a un estudiante universitario tenemos que asegurarnos de que pues no va a tener unas contraprestaciones fiscales, en fin, hay que articularlas de forma que aunque sea un salario, sean también unas becas, en fin. Seguimos en el ámbito educativo porque la Consejería plantea incrementar la jornada de las educadoras de 0 a 3 en 2 horas y media semanales, con el objetivo, dicen, de que todas las aulas puedan tener 2 técnicas de educación infantil durante todo el horario. Una medida que se completa con una mejora salarial de 220 euros mensuales. Es una de las propuestas que la consejera de Educación, Eva Ledo, ha trasladado a los sindicatos. También más recursos para las escuelas de mayor tamaño, como incorporar técnicas de apoyo adicionales. Introduce una mejora en cuanto a la atención de este alumnado, dado que van a tener una jornada más amplia en la que las técnicas de educación infantil conviven durante el tiempo que están con los alumnos, es decir, la pareja educativa se estabiliza de una manera más amplia, sino que también mejora las condiciones laborales de las técnicas de educación infantil, dado que se proporciona un complemento superior que supone al mismo tiempo una retribución salarial mayor. Por su parte, desde CESIF, Laura González dice que este planteamiento no responde a las necesidades del colectivo y anuncia que si no se retoma el diálogo podrán convocar movilizaciones.
Entendemos que después de 2 años de no negociación no puede plantearse algo que supone una involución de las condiciones laborales. Por eso hoy hemos manifestado que esta propuesta no está ni de lejos a la altura de las reivindicaciones del colectivo, no responde a las necesidades que se han venido trasladando, que hay que defender el empleo en unas condiciones dignas, hay que defender la dignidad del ciclo y, de seguir la no negociación, iremos a movilizaciones. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. 8:15 de la mañana, el Gobierno ha aprobado créditos para la industria de defensa que permitirán fabricar blindados en Asturias. La multinacional española de defensa Indra y también el consorcio empresarial TES Defence, del que forma parte Santa Bárbara Sistema, recordamos, con planta en Trubia, ha obtenido una suma de 4.150 millones de euros en créditos sin intereses, como decimos, aprobados por el Ejecutivo Central. Esta cuantía permitirá destinar esas cantidades a vehículos blindados, a su fabricación para vehículos blindados de combate en el Principado. La mayoría se harán en la futura planta que Indra pretende establecer en el Tallerón de Gijón. Con esa inversión se alcanza el objetivo del 2% del PIB. Los fondos prefinanciarán programas del Plan Industrial y Tecnológico de Defensa, de manera que se adelantarán pagos a empresas como Indra, General Dynamics y algunas uniones temporales de empresas. El plan incluye 31 programas que abarcan desde vehículos de combate hasta artillería, pasando por fragatas, buques logísticos o nuevos aviones. Pues esa noticia positiva es la inversión, como no, de dinero para la industria de defensa. La cruz en la moneda, en este caso, es para las dificultades que pasan algunas empresas, en concreto Saint-Gobain, y es que el Gobierno asturiano ha admitido que el futuro de la factoría en Avilés pasa por garantizar la inversión que permita construir un nuevo horno Float, un coste que oscilaría entre los 120 y los 140 millones de euros. Una inversión, dice el consejero de Industria, que es clave para la producción de vidrio destinado a la construcción. El Ministerio de Industria apoyará la construcción de ese horno a través del PERTE de descarbonización, aunque todavía no se ha hablado de fechas. De todos modos, el actual está al final de su vida útil y la prioridad del Gobierno autonómico es que el nuevo, que será de bajas emisiones, esté listo cuanto antes. Así lo aseguraba ayer en comisión parlamentaria el consejero de Industria. A preguntas de Covadonga Tomé, la diputada del Grupo Mixto lamenta que la empresa Saint-Gobain aspire a subvenciones públicas o que incluso haya llegado a proponer una rebaja salarial del 20% a sus trabajadores de Avilés, cuando, dice Tomé, tiene unos beneficios anuales de unos 7.000 millones de euros. Hay una pregunta que a mí siempre se me plantea cuando hablo de Securit, que es que si se considera verdaderamente compatible la solicitud de subvenciones públicas con el hecho de que la compañía haya registrado un margen de beneficios de 7.205 millones en 2024 y al mismo tiempo, sin embargo, pretenda recortes salariales, como digo, de hasta el 20% y recortes de derechos laborales a la plantilla del centro de Avilés. Por su parte, el consejero de Industria, Borja Sánchez, insiste en que es prioritario que Saint-Gobain invierta en la construcción de un horno nuevo en Avilés. La prioridad que tenemos es que se acometa una inversión en un nuevo alto horno. Este es el escenario en el que estamos trabajando y tiene que ser una instalación que incorpore tecnología avanzada, que esté diseñado además para ser de bajas emisiones y que justamente lo que tiene que tratar es de ir superando, como sabe, problemas técnicos que surgen en este tipo de instalaciones. Son instalaciones que trabajan a una temperatura extremadamente alta. Pues más sobre instalaciones y su repercusión en las plantillas, nos vamos a ArcelorMittal, a su planta en Beriña, y es que el Sintera ya ha iniciado una parada técnica por mantenimiento. Durante 50 días se acometerán diversas mejoras de cara a la parada definitiva del Sinter B, prevista para antes de que termine el año. Durante este tiempo se suspenderán los contratos de la plantilla. Asturias es hoy el único lugar donde se mantiene un proceso de siderurgia integral. La Comisión Europea propone elevar los aranceles al 50% en las importaciones de terceros países. Por su parte, el Ministerio de Industria se compromete a establecer subvenciones para compensar los costes indirectos de CO2. A las plantas asturianas de Arcelor podrían destinarse más de 42 millones de euros. El secretario general de Industria de Comisiones, Nacho Requena, espera que, a la luz de estas últimas noticias, la compañía invierta finalmente en el horno eléctrico de Avilés.
Es especialmente importante porque va a ser el único Sinter que va a quedar en funcionamiento una vez cese su actividad el Sinter B a finales de este año. Y hay que tener en cuenta que es el único Sinter, como digo, que va a provisionar los 2 hornos altos hasta el cese definitivo de actividad del horno alto A durante 2026. De Arcelor esperamos estos anuncios ya programados y, por supuesto, esperamos el anuncio de la inversión en el horno eléctrico de Avilés, la electrificación de la planta en Avilés. Pues más sobre energía en el marco de la industria, y es que el Principado ya ha contratado a 9 personas para agilizar la tramitación de las ayudas que se conceden a quienes apuestan por las renovables en su domicilio. El 90% de estas solicitudes contienen errores y explican hay que subsanarlos. Desde 2021 se han destinado más de 47 millones de euros a este tipo de subvenciones. El consejero de Industria reconoce que más de 5.200 solicitudes tienen fallos y que esto está retrasando su tramitación, algo que el diputado del Partido Popular en la Junta, Rafael Alonso, denunciaba ayer en comisión parlamentaria. Hay asturianos que seguramente, motivados por la existencia de esas ayudas, decidieron efectuar esa inversión en su domicilio y, una vez efectuada, puesta en servicio, imagino que certificada, que son, entre otras cuestiones, los requisitos, pues se encuentran con que siguen esperando el abono de las ayudas. El consejero Borja Sánchez asume ese retraso, confía sin embargo en que con este refuerzo de 9 personas se pueda agilizar el trámite de las subvenciones. Tenemos ya requerido para su sanación el 100% de las solicitudes presentadas a autoconsumo, las que lo requieran. Y bueno, junto a estas que no queda ninguna pendiente de revisión, pues en el caso del sector residencial ya se han justificado el 62% de los expedientes, ¿no? De ellos se han revisado el 42% y también se han pagado el 20%. Bueno, yo espero que con este refuerzo que hemos incorporado estos números pues vayan siendo mejores durante las próximas semanas. Bueno, pues de la industria al sector de los autónomos, también para hablar de su situación en cuanto a cantidades, cuantías, y es que conocíamos ayer esas subidas en las cotizaciones y la reacción, entre otros, de ATA, de la Asociación de Trabajadores de Autónomos de Asturias, que confían en que el decreto de estas subidas para las cotizaciones presentado por el Gobierno no salga adelante en su tramitación parlamentaria. La propuesta del Ejecutivo, recordamos, pasa por elevar 17 euros la cuota más baja y hasta los 217 euros mensuales, y por subir la más alta 206 hasta los 796 euros al mes. El Gobierno busca un nuevo sistema progresivo para que los autónomos coticen según sus ingresos y tengan derecho, esa es la previsión, a mejores prestaciones. En RPA, en la radio pública, la presidenta de ATA en Asturias, Patricia Oreña, se ha mostrado confiada en poder frenar ese decreto. Su organización habla de sablazo. Bueno, espero que sí. La verdad es que está siendo una mañana muy agitada en ese sentido. Estamos hablando con todos los representantes porque lo cierto es que esto genera una alarma enorme en muchos autónomos que llevan muchos años de actividad, pero en los que están empezando ahora, claro, pues no les salen las cuentas. Por su parte, UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, sí apoya esta propuesta. Recuerdan que forma parte del acuerdo alcanzado en 2022 para actualizar las cotizaciones según los ingresos reales. De todos modos, presentarán varias alegaciones al decreto, una de ellas para mejorar el cese de actividad y otra relacionada con las prestaciones para las contingencias comunes. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, cree que lo que toca ahora es explicar las ventajas de la propuesta del Ejecutivo Central. Y seguramente tenemos que hacer mucha pedagogía e información para que los autónomos conozcan realmente cómo funciona el sistema. Porque aquí lo que se busca es que todas las personas tengan una jubilación digna, que tengan unas prestaciones sociales dignas y que no se dispare la cotización, sino que sea asumible. Y aquellos que menos ganan tendrán que cotizar menos que aquellos que ganan más. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:24. Hoy hay sesión de control en el Congreso y en este marco el diputado asturiano de Sumar, Rafael Cociño,
preguntará al ministro sobre las medidas que prevé adoptar tras la resolución de la Comisión Europea, tras ese dictamen que considera ilegal la prórroga de la concesión de la autopista y el peaje del Huerna. Las explicaciones del ministro se espera que lleguen en la sesión de este miércoles, solo 2 días antes de la manifestación que el Gobierno de Asturias impulsa en Oviedo contra la prórroga del peaje. Mañana miércoles, en la sesión de control al Gobierno, trasladaremos una pregunta al Ministerio de Transportes, a Óscar Puente, en relación con la supresión inmediata del peaje del Huerna. Trasladaremos la posición consensuada que tiene Asturias a través de la Alianza de Infraestructuras, y lo que pediremos a nuestro ministro es que se ponga del lado de Asturias y asuma su liderazgo en la supresión definitiva e inmediata del peaje del Huerna. En este marco, el Gobierno del Principado ha vuelto a llamar a la ciudadanía que acuda a la manifestación convocada para el viernes en Oviedo contra el peaje del Huerna. Además, el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Guillermo Peláez, ha insistido en que el Gobierno sigue apostando por la vía judicial y antes de la manifestación habrá una reunión de la Alianza por las Infraestructuras en la que se dará cuenta de los planes en este proceso. Como saben, este viernes está convocada esa manifestación a la que queremos invitar a que concurra masivamente la población asturiana para mostrar esa unidad social, pero también estamos avanzando en el ámbito jurídico, y en ese sentido va a tener lugar antes de la manifestación una reunión de la Alianza por las Infraestructuras, donde el consejero de Movilidad va a intentar expresar o va a comunicar cuáles son esas acciones que tenemos ahora planeadas en ese objetivo compartido de lograr la supresión del peaje del Huerna. Un apoyo que, por cierto, también se recibía por parte de las cámaras de comercio del Arco Atlántico. Respaldan esa supresión del peaje del Huerna. Y en cuanto a infraestructuras, nos vamos a los puertos de Gijón y Avilés, donde se está estudiando de forma conjunta el impacto de su actividad en la economía asturiana. Este estudio podría estar listo a mediados del próximo año, de 2026. Es un encargo de Puertos del Estado para los 28 que dependen de la Administración Central. Nieve Roqueñi es, en este caso, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. Y en este caso pensamos que, siendo Avilés y Gijón dos puertos que contribuyen de igual manera con sus particularidades a la economía regional, pues tenía todo el sentido hacer ese encargo, ese contrato de asistencia, para hacerlo conjuntamente, porque realmente los datos regionales van a ser comunes a ambos puertos. Y es que el último análisis económico se hizo hace 21 años. El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, destaca la importancia de este trabajo. Aunque somos puertos diferentes, estamos vinculados a las mismas industrias y a la misma capacidad industrial presente y futura que tenga Asturias, ¿no? Entonces, nos puede dar pistas también para trabajar en nuevas perspectivas de desarrollo portuario. RPA, Asturias Hoy, primera edición. De la mar al campo, el Gobierno asturiano propone un pacto por el medio rural con 123 medidas que suman casi 500 millones de euros. Medidas orientadas a favorecer, entre otros, el desarrollo de la ganadería, la agricultura, el sector forestal y la pesca. De momento es un borrador sobre el que trabajar. Sin embargo, dos organizaciones agrarias, URA y USAGA, ya han mostrado su desacuerdo y han abandonado el pacto. La Consejería de Medio Rural ha presentado a las organizaciones agrarias un documento preliminar que abarca desde el fortalecimiento de la ganadería familiar hasta la modernización de la agricultura o las lonjas y el apoyo a las razas autóctonas. También proponen medidas para favorecer la conciliación con servicios de sustitución profesional. Marcelino Marcos es el consejero de Medio Rural. El documento no es un documento de gobierno, el documento es un documento para el medio rural, es un documento que es una guía de trabajo que va hacia un horizonte temporal del 2030, es una guía para realmente aquellas personas que consideramos que las políticas que se tienen que desarrollar para el medio rural tienen que ir modernizándose, adaptándose. Sin embargo, las organizaciones URA y USAGA han anunciado su intención de abandonar la mesa de trabajo. Creen que la Consejería debe hacer frente antes a otros incumplimientos. Borja Fernández es el portavoz de URA y Javier García de USAGA. Nos parece, como digo, fuegos artificiales cuando la situación ahora mismo requiere unas medidas que no se están adoptando. Mientras no solucionen lo que hay pendiente, no vamos a sentarnos a pactar nada más.
Una decisión que el resto de organizaciones lamentan. José Ramón García Alba, Pachón, secretario general de UCA, Clara Esther Rodríguez de COAG y Geli González de Asaja. Que abandonan la mesa, pues abandonas la mesa, nada puedes aportar. Es una mala noticia que haya parte del sector que no esté aquí o que digan que no van a estar, porque entendemos que es una forma de interlocución. Creemos que en esta mesa tenemos la oportunidad de plantear medidas y buscar soluciones entre todos. Bueno, pues sobre el campo, el presidente del Partido Popular de Asturias ha aprovechado su viaje a Bruselas para reunirse con el comisario de Agricultura de la Unión Europea. En el encuentro, Álvaro Queipo mostró su preocupación por el marco financiero plurianual de la PAC y también insistió en la necesidad de conseguir una simplificación sobre la misma que beneficie a los ganaderos asturianos. Le pido a Adrián Barbón que, si no lo ha hecho ya, que estoy seguro que no lo ha hecho, que se ponga en contacto con su grupo parlamentario socialista aquí en el Parlamento Europeo para que no voten en contra del trámite de urgencia, que será lo que permita que en el propio año 2026 los ganaderos asturianos, los beneficiarios de esa PAC, especialmente para los pastos permanentes, tengan una simplificación que es la que ha defendido y le ha peleado el Partido Popular durante todos estos años para que sea una realidad. Y en este ámbito, el del campo, y 15 de octubre se celebra el Día de la Mujer Rural de Asturias. En esta 8ª edición, la celebración se va infiesto a la Benéfica de Piloña, donde se entregará el reconocimiento a Carolina Castro Fernández, promotora de Turitaxi Cudeiru. Ángeles García nos lo cuenta. La premiada es la creadora del primer taxi adaptado de Cudillero y simboliza la fuerza, la innovación y el compromiso social de las mujeres del medio rural. Su proyecto, con un claro enfoque social, no solo facilita la movilidad en las zonas rurales, sino que rompe barreras de accesibilidad y visibiliza la capacidad transformadora de estas mujeres en el territorio. Tiene asignada la ruta del centro de día de Cudillero y también la escolar del Instituto de Educación Secundaria de lunes a viernes, incluida la atención especializada que presta a las personas mayores y sus necesidades. En Asturias al Día, Carolina Castro reconocía sentirse gratamente satisfecha por un trabajo que va más allá de trasladar a sus clientes de un lugar a otro. Son conocidos y hay que tratarlos bien porque quieres que sigan viajando contigo, ¿no? Y luego hay gente mayor que precisa de servicios que van más allá de un traslado, ¿no? Pues gente que necesita que les ayudes ya no solo a subir y bajar del coche, sino pues a meter las bolsas en casa, por ejemplo, ayudarles en gestiones de cosas. Su iniciativa, Turitaxi Cudeiru, dice el jurado, es más que un servicio público, motivo por el que han visto en ella la persona idónea para recibir este premio. Formó parte del jurado Begoña López, que es la directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias. Se premió, se buscó en esta ocasión pues gente que vivía en una ciudad de alguna manera y que volvió a sus raíces. Ella volvió a su pueblo donde la cultura vaqueira tiene mucho peso, donde se ha lanzado a tener un taxi, que no es solo un taxi, es mucho más que un taxi. Hace rutas 24 horas, porque luego por la noche lleva a los jóvenes y los trae de las fiestas para que puedan salir, que es algo que en una ciudad parece que es muy cómodo. Tenemos autobuses, pero en los pueblos no es tan fácil. Esta emprendedora regresó de Madrid a Asturias ya hace unos años y gracias a las ayudas LEADER y después de un arduo papeleo comenzó a trabajar con el taxi. Su actividad es un buen ejemplo, según contaba el gerente del READER, Juan Antonio Lázaro, de para qué sirven este tipo de ayudas. Presta un servicio complementario a un sector comprometido con un tipo de discapacidad, refuerza también el servicio turístico y desde luego se involucra también en la sociedad, en el tejido asociativo, cultural en este caso, que yo creo que es un ejemplo. El acto central con la entrega de este galardón a la Mujer Rural de Asturias 2025 va a ser hoy al mediodía en Piloña. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. 8:33, seguimos hablando del reconocimiento al trabajo y es que hoy 15 de octubre se celebra el Día del Reconocimiento al Personal de Limpieza, impulsado por las patronales AFELIN y ASPEL con el objetivo de visibilizar la labor de más de 500 profesionales. En esta edición ambas patronales han lanzado una campaña conjunta que recuerda a la sociedad un mensaje esencial. La salud no empieza en la consulta, empieza en lo invisible, en lo que se limpia. José Antonio Serrapios, vicepresidente de UDELIMPA, la Unión de Empresarios de la Limpieza en Asturias. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, el lema este año se articula, como decimos, sobre la salud empieza en la limpieza. ¿Qué quieren decir? ¿Qué nos quieren transmitir con este eslogan a toda la sociedad? Bueno, se trata de un eslogan que reivindica el papel crucial que desempeña la limpieza profesional en la prevención de enfermedades, la creación de entornos saludables y el bienestar colectivo. Los trabajadores realizan una labor silenciosa, pero imprescindible, que protege la salud de la sociedad y garantiza de alguna manera el funcionamiento de todos los espacios donde transcurre la vida cotidiana. Silenciosa porque en su momento sí que fueron, cuando la COVID, personal esencial, pero parece que esa labor esencial que hacían, con el paso del tiempo nos vamos olvidando que siguen siéndolo, ¿verdad? Pues sí, cuando el COVID fuimos esenciales, no paramos de trabajar y éramos imprescindibles, pero claro, cuando se acaban los problemas, pues parece que la limpieza no es necesaria. La limpieza hoy, sin limpieza no existe nada, ni negocios, ni salud, nada, absolutamente nada. Y de ahí que las patronales ACELIN y ASPEL hayan propuesto que el 15 de octubre sea el reconocimiento no de las empresas, sino de los trabajadores del sector. ¿Cuántos trabajan en Asturias? Decíamos que unos 500.000, pero son en España, ¿no? Aquí en Asturias, ¿tienen los cálculos? No los tenemos actualmente, pero bueno, es bastante alto. Ya te cuenta que a nivel nacional son el número que dijiste tú. El sector de la limpieza profesional representa más del 1,05 más o menos del PIB. Factura 13.700 millones de euros aproximadamente. Y la mayor parte, el 95% de esto que estamos viendo aquí, son pymes, pequeñas empresas que no llegan a 20 empleados. Estamos hablando de un tejido de pequeña y mediana empresa, aún así. Solo el 5% son empresas de más de 20 empleados. Un sector que sigue siendo muy feminizado, ¿no? Sí, el 70-80% de los trabajadores en este sector es femenino. Está muy por encima el acceso al trabajo por parte del sector femenino aquí que el masculino. Hablábamos de que se valora como esencial, por tanto es un trabajo relevante para el día a día, para todas las empresas, transversal a nuestra sociedad, feminizado. ¿Y cómo se paga, cómo se compensa? Porque a lo mejor tenemos en nuestra cabeza, José Antonio, que es un sector en el que quizás los sueldos no son tan altos como debería, las condiciones. ¿Cómo están trabajando desde las patronales en este sentido para sus trabajadores y trabajadoras? Vamos a ver, es un trabajo que está mal contratado, es un servicio que se paga muy poco, con lo cual los trabajadores reciben muy poco. Los trabajadores de limpieza es un sector que los sueldos son muy, muy pequeños. Los sueldos de los últimos 10 años no han subido mínimamente comparado con el nivel de vida. Y además es un sector que tiene otro problema, que no están jornadas enteras trabajadores de limpieza, son jornadas muy atomizadas de 3, 4, 5, 20 horas a la semana, con lo cual fidelizar el trabajador en este tipo de actividades es muy complicado. Nadie contrata 8 horas y todos pensamos, quitando grandes empresas, hospitales, centros sanitarios, pero el 70% de la contratación es privada y es 4, 2, 3 horas. Hay que compatibilizar horarios, jornadas partidas, es muy complicado, muy, muy complicado. Claro, esto se mejoraría si los precios, por ejemplo, en los contratos públicos fueran mayores, ¿no? Por supuesto, ahora no solo prima el dinero, el precio, y es un error grave porque la calidad no se percibe. Tanto, y en la empresa privada también solo se valora que lo haga el mejor precio, tirando a la baja, y eso es un error que se está viendo que hay que cambiar y entre todos llegar a un entendimiento, subir los contratos públicos el valor real, que prime también cuestiones técnicas, cuestiones de sostenibilidad, etcétera, para que intentar que las empresas puedan elevar el precio de sus contratos para que los trabajadores también puedan percibir subidas de sueldos y de salarios, que lo merecen bastante. José Antonio, ¿ese sería uno de los mayores retos para el sector? Sí, la digitalización, la inclusión laboral y social, y sobre todo la renovación. Se están jubilando mucha gente en limpieza que no somos capaces de que este sea un sector atractivo para que la gente joven se incorpore a estos puestos de trabajo que van a quedar en los próximos 10 años libres y vacíos. Es decir, ¿tienen problemas para la contratación? Muchísimos problemas. Insisto mucho, con las jornadas que son partidas, los sueldos son bajos y la imagen que se tiene de limpieza es una imagen de trabajos, vamos a decir, inferiores, cuando no es el caso, ¿no?
Pero bueno, gracias a iniciativas como esta y otras, tenemos que intentar mejorar y lo que es la imagen de nuestro sector, y también con la formación continua de los trabajadores, y a ver si de alguna manera entre todos podemos incorporar lo que sería el carnet de profesional del sector, que sería un paso muy importante para el sector de la limpieza y servicios. ¿Por qué? ¿Qué supondría tener ese carné? Bueno, significaría que ese trabajador tendría una formación específica, porque estamos hablando de que actualmente hay superficies elevadas, grandes alturas, maquinaria industrial que hay que saber manejar. Ese carnet acreditaría que ese trabajador tendría una formación específica, y además cuando una persona es profesional se le valora y se le paga. Entonces eso es muy importante, que todos los trabajadores, como la construcción, que tengan que ser homologados y profesionalizados de alguna manera. Sería también una forma de prevención en riesgos, entiendo, ¿no? Porque no todo el mundo estaría preparado para... Manipulación de productos químicos. Si usted es un trabajador de empresa de limpieza, trabaja con productos químicos, con maquinaria, tiene que utilizar EPIs correctos para evitar transmisión de enfermedades. Date cuenta que trabajamos en hospitales, en fábricas, en centros sanitarios, y esos trabajadores tienen que tener una formación muy, muy alta y un nivel de formación en prevención de riesgos muy importante. Pues hoy es el día del reconocimiento al personal de limpieza, impulsado por las patronales Safelín y Aspel. En este caso, bajo el lema, este año la salud no empieza la consulta, empieza lo invisible, empieza en lo que se limpia. José Antonio Serrapio, vicepresidente de Udelimpa, la Unión de Empresarios de la Limpieza de Asturias. José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos y un saludo a todas las personas del sector que nos estén escuchando en estos momentos. Pues igualmente, muchas gracias, y que días como hoy no se nos olvide mañana. Hoy es el día del personal de limpieza, pero mañana y el día siguiente mañana también. Sí. Muchas gracias. Un saludo, gracias. Muy amable. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. A las 8:41 nos vamos con la actualidad nacional, que hoy pasa por los tribunales, y es que José Luis Ábalos acudirá hoy por cuarta vez al Tribunal Supremo. El exministro de Transportes deberá responder por su cuenta a la implicación en la trama Koldo. El juez podrá decidir mantener las medidas cautelares o decretar su ingreso en la cárcel, como ya pasó con el exsecretario de Organización del PSOE, con Santos Cerdán. Aunque desde las defensas consideran que las circunstancias de la causa no han cambiado tanto como para decretar el ingreso en prisión preventiva de Ábalos, a medida que las diligencias han ido creciendo, avanzando, también lo han hecho los indicios contra el exministro, y con ellos la posibilidad de que la Fiscalía pida su ingreso en prisión y el juez lo determine. De hacerse efectiva esta medida, quedarían suspendidos sus derechos parlamentarios y sus retribuciones como diputado del Grupo Mixto. Además del exterior, pero hacia España, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a amenazar a nuestro país con imponer aranceles si no aumenta el gasto en defensa al 5% del PIB acordado por Estados Unidos en la cumbre de la OTAN en junio. Las declaraciones de Trump se producen después de que en la cumbre por la paz para Gaza, celebrada el lunes en Egipto, el presidente norteamericano le preguntase a Sánchez si nuestro país y España estaba trabajando ya sobre el tema del PIB, en referencia a un eventual aumento del presupuesto para defensa. Estoy muy descontento con España, es el único país que no ha aumentado su porcentaje al 5%. Todos los demás países de la OTAN lo han hecho y España está ganando mucho dinero a nuestra costa. Así que no estoy contento con España, tiene protección y ellos lo saben, van a estar protegidos automáticamente. Creo que lo que hizo España es algo muy malo, injusto e irrespetuoso con la OTAN. And I think what Spain did is a very bad thing for NATO. I think it's very unfair to NATO. Bueno, pues fuentes del Ejecutivo dicen que restan importancia a estas palabras del mandatario estadounidense. Insisten en que la naturaleza de la relación con el país pudo verse el lunes en un acto oficial de gran trascendencia internacional en referencia a la cumbre de Egipto, cuando Donald Trump y el presidente Sánchez estrecharon sus manos en la sede, en el seno de esta cumbre. Lo hicieron, dice, de manera amistosa. Además, sobre precisamente lo derivado de esa cumbre de paz, parece que sigue dando sus frutos. Donald Trump afirma que la segunda fase del plan para Gaza ya ha comenzado. Todavía queda pendiente
la devolución de todos los cuerpos de los rehenes israelíes aún en manos de Hamás. También el cumplimiento de los compromisos humanitarios por parte de Israel, por ejemplo, la entrada de ayuda en la franja a un mínimo de 600 camiones diarios. Por su parte, el presidente de Estados Unidos sigue sin hablar de la creación de 2 estados como solución definitiva al conflicto. Israel ha decidido abrir el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, permitir la entrada inicial de 600 camiones de ayuda humanitaria a la franja tras la devolución de los cuerpos de 4 rehenes más. De todos modos, las hostilidades siguen en el norte del enclave palestino, los ataques contra la población civil. Al menos 6 palestinos han muerto en ataques perpetrados por el ejército de Israel contra grupos de personas que intentaban regresar a sus casas o a los restos de lo que fueron. Fuentes médicas de Palestina han indicado que a pesar del alto el fuego pactado en Egipto, varios drones han abierto fuego contra un grupo de personas, como decimos, asesinando a 4 de ellas. Como vemos, se van dando pasos hacia la paz poco a poco. Eso no quita que se mantengan las movilizaciones hoy propuestas por los sindicatos en defensa del pueblo palestino en contra del genocidio que llevó a cabo durante meses, durante 2 años, Israel. Por eso hoy se mantiene una huelga general y varios horarios, varios paros de 2 horas en toda España. Por un lado, UGT y comisiones obreras convocan esos paros parciales de 2 horas en todos los centros de trabajo y turnos. Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias. Hoy tiene que ser una gran jornada de reivindicación para acabar con el genocidio en Gaza. Y hay que decirlo así, porque aunque hay un principio y un acuerdo de paz, decir que ha terminado la guerra es mucho decir. Habrá que ver cómo se desarrolla ese acuerdo de paz, porque lo que habrá que garantizar es una paz duradera. Por lo tanto, hoy tenemos que salir a reivindicar en las empresas, en los ayuntamientos. Hay que salir a reivindicar por las calles de Gijón en una gran manifestación a las 7 de la tarde, de que esto no ha terminado, de que estamos en los inicios de una paz que vamos a ver a dónde nos lleva y que ojalá sea duradera y verdadera. Bueno, pues por su parte, CGT, Izquierda Sindical Asturiana, llaman a la huelga general, a un paro de 24 horas. También se suma el Sindicato de Estudiantes, convoca concentraciones a mediodía en la Plaza de la Escandalera de Oviedo y la de Parchís, en Gijón. En Gijón, precisamente, habrá esta tarde una manifestación sindical unitaria a partir de las 7 de la tarde entre la Plaza del Humedal y la Plaza Mayor. Paros totales de todo el día, como decimos, por parte de CGT, Izquierda Sindical Asturiana. Su portavoz es Marco García. Movilizar a los trabajadores de Asturias, en este caso, en defensa del pueblo palestino, y pareciéndonos oportuno, pues convocar una huelga general desde el respeto que tenemos a todas las demás organizaciones. Nosotros parecíamos escoso 2 horas de huelga, entonces decidimos, dentro de nuestros órganos de decisión, convocar una huelga general de 24 horas en Asturias. Huelga de 24 horas y, como decíamos, paros de 2 horas en los distintos turnos. En el de la mañana será de 10 a 12, en el de la tarde de 5 a 7 y de madrugada de 2 de la mañana a 4 de la mañana. En ese paro previsto para hoy por parte de los sindicatos en favor del pueblo palestino. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y vamos con algún apunte del ámbito local, también cultural. Primero nos detenemos en Oviedo, segundo día de atascos en el entorno de la Glorieta Luis Olivera. Ayer a mediodía quedaba cortado al tráfico el carril ascendente que sube a Ciudad Naranco. Un corte que se mantendrá en principio durante año y medio, el tiempo que se espera que duren los trabajos para conectar directamente la S2 con esta zona de la ciudad. Los vecinos y vecinas hablan de caos circulatorio, mientras que el ayuntamiento se compromete a reforzar la presencia de policía local para ordenar el tráfico. Javier Lozano es el comisario principal de la Policía Local de Oviedo. Esperamos que finalmente, a base de que también los propios vecinos vayan buscando alternativas de acceso a toda la zona que está afectada, que vaya disminuyendo también ese flujo, pero van a contar con nosotros aquí de forma permanente. Además, bueno, tengo que indicar que tenemos el cruce sometido a videovigilancia permanente a través de 2 cámaras que nos indican cuál es el ratio de uso de los carriles. Y el Luarca, casi 4 décadas de abandono, tras este periodo ya han comenzado
los trabajos de demolición de la antigua imprenta. El consistorio ha logrado desbloquear la situación tras 6 años de negociaciones. Una actuación que supondrá una inversión cercana al 1 millón de euros. Llevará a construir un parking de 220 plazas que quedarán en manos privadas. Óscar Pérez es el alcalde de Valdés. En pocos meses, 3-4 meses, va a disponer de un espacio adicional en la zona céntrica. Solo puede ser gestión privada porque el suelo es de particulares, la inversión la realizan particulares y por lo tanto es una empresa que se ha conformado para este fin la que va a luego gestionar el espacio. Esto hay que venderlo y contarlo como algo positivo. Va a haber puestos de trabajo. Y nos vamos al oriente asturiano, donde familias y comunidad educativa del Colegio de Educación Básica de Colombres se concentrarán hoy a las 3:30 para exigir que su centro tenga asignados los recursos suficientes para una correcta atención al alumnado. Denuncian las carencias del centro, dicen que la falta de personal en infantil y en el primer ciclo de primaria es evidente. Además, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales es también insuficiente, no hay recursos. Y otra de las cuestiones que les lleva a esta protesta es la falta de transporte escolar para algunos alumnos de la ESO, debiendo gestionar las familias el traslado al centro. Así nos lo cuenta la presidenta del AMPA. Pese a que la dirección de nuestro centro nos consta que ha hecho las alegaciones oportunas, pero como bien es cierto, estos recursos siguen sin llegarnos. En estos momentos nos encontramos con agrupamientos en aulas de infantil, al igual que primero y segundo de primaria. Actualmente, el transporte escolar también es una traba para concretamente 2 alumnos de Peñamellera. Hay alumnos de necesidades educativas especiales sin atender y sin diagnosticar por falta de recursos. Estamos a mitad de octubre. Nos gustaría que se nos escuchara, que se buscaran soluciones por el bien de los niños. Bueno, pues seguimos hablando de educación. Esta tarde a las 7, la librería Cafcanco en Oviedo habrá una charla-taller que se llama Mucho más que cuentos, una actividad abierta al público en la que se abordará el uso de los cuentos como herramienta para trabajar la educación emocional. Se tratarán temas como el control emocional, la empatía, la gestión de sentimientos y la comunicación afectiva. Participará Fernando López Cancio, psicólogo y educador, autor de la saga Zarapalladas. También Vitu Pintado, maestro y escritor de cuentos en castellano, en lengua asturiana y en eonaviego. Pintado explica, lo ha hecho aquí en RPA, de qué forma la literatura infantil puede ayudar a los niños y niñas a gestionar emociones. Si sobreestimulamos en exceso nuestro cerebro, va a generar una serie de problemas. Desde dificultades de sueño, concentración, irritabilidad, hasta consecuencias más serias como pueden ser la ansiedad o la depresión. Es decir, tenemos que cuidar también nuestra mente. Claro, y la pregunta es, ¿y cómo cuidamos nuestra mente? Pues parando. La lectura, la literatura infantil, es una alternativa que nos ayuda a cuidar nuestro ámbito emocional. La actividad está dirigida a padres, madres y profesionales también de la educación y público en general. Vitu Pintado cree que es un error enfrentar lo digital con la literatura. Apuesta por buscar un equilibrio. Las herramientas digitales cada vez van a ser más necesarias. La idea es buscar un equilibrio de tiempos, teniendo en cuenta, obviamente, la edad evolutiva de los niños. Y para ello, la mejor manera es creando un hábito. Estamos hablando continuamente de hábitos de alimentación saludable. Los hábitos de bienestar emocional son igual de importantes y necesarios. Y uno de ellos puede ser la lectura. Y más propuestas, nos vamos a la primera actividad de las 14ª Jornadas de Cine y Bioética en el Nalón, hoy a las 6:30 en los cines Felgueroso. Ángeles García. En esta jornada se va a abordar la violencia de género en todas sus formas, visibilizando sus manifestaciones más invisibles y cotidianas a través del cine. Se va a proyectar 2 cortometrajes que van a acercar al público realidades marcadas por el miedo, la culpa y el silencio. Y también se va a reflexionar sobre la importancia del consentimiento, la prevención, la educación afectivo-sexual y la respuesta urgente a una situación ética y social comprometida. Esa es la idea que ha transmitido en el programa de Asturias al Día Margarita Vázquez, que es vicepresidenta del Comité de Ética del Área Sexta, Alfredo Martínez Cañedo. El coloquio después de los cortometrajes, van a participar tres mujeres comprometidas y yo creo que son cortos impactantes, pero es verdad que por eso yo creo que funciona también entre los adolescentes, porque en pocas
minutos das muchos datos ahí, ¿no? Que a lo mejor pues los adolescentes ya no tienen tanta paciencia para escuchar o tal. La siguiente cita va a ser el miércoles, el día 22, y en esta ocasión se va a debatir si la verdad está en peligro de extinción. La intención de los organizadores es adentrarse en el mundo de la desinformación y la manipulación mediática. Quieren analizar cómo atajar este asunto desde el punto de vista de varios periodistas. Una de las personas que va a participar es Bárbara Alonso, que es periodista de esta casa. Yo creo que es mejor prevenirlo, porque ya está instalado. En realidad el bulo ya está instalado, ¿no? Lleva muchos años instalándose en la sociedad. Entonces, lo suyo es prevenirlo, es mostrarle a la gente que existen muchos canales que difunden bulos, para que cuando entran ahí ya vayan prevenidos a que lo que encuentran no va a ser cierto. Las dos actividades, la de hoy y la del miércoles, van a ser en el Cine Felgueroso, en Sama de Langreo. Van a ser las dos a las 6:30 de la tarde. La entrada es libre y gratuita. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad con Diego Domínguez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La plantilla del Real Oviedo sigue preparando el partido del viernes a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere frente al Español. Santi Cazorla estuvo al margen por segundo día consecutivo y esta mañana se espera el regreso de los 4 jugadores internacionales. Por otro lado, el máximo accionista, Jesús Martínez, tomó la palabra ayer para justificar la salida de Veljko Paunovic y la vuelta de Luis Carrión. El empresario mexicano ha asumido que todas las decisiones en el club las toma él personalmente y ha dejado este mensaje para la afición. Y el día que la afición vea y hagamos una encuesta de todo, y el día que la afición diga que el Grupo Pachuca no trabaja al 100%, no invierte al 100% y no, ese día nos vamos, Sí, nos vamos, Vendo y vámonos, porque tengo respeto por la afición. Así de fácil. El Sporting comenzará esta mañana a preparar el partido del próximo domingo a las 4:15 de la tarde ante el Valladolid en el José Zorrilla. Lo hará en una sesión de entrenamiento abierta al público que tendrá lugar en Mareo. Borja Jiménez está pendiente de Guille Rosas, que se retiró con molestias el pasado domingo. Además, el club ha presentado alegaciones previas ante el Comité de Disciplina por la roja que vio Kevin Vázquez en el partido ante el Racing de Santander. Más cosas porque el Real Avilés comenzará hoy a preparar su cita del domingo a las 4 de la tarde en el Suárez Puerta frente al Talavera. Los blanquiazules están en un gran momento. Vienen de sumar 3 victorias consecutivas, 2 de ellas además a domicilio, y todo el plantel está aportando. Escuchamos al lateral Guzmán Ortega. Pues tenemos una plantilla muy competitiva, trabajamos todos los días mucho todos para poder entrar en el 11 y cuando no entramos estamos muy motivados para salir desde el banquillo y aportar lo máximo, hacer lo mejor posible y hacer competir al equipo. Somos un equipo pues que se está viendo que hacemos muchos goles, atacamos con mucha gente y buscamos pues diferentes opciones, y hoy nos ha tocado a nosotros y bueno, también somos capaces de marcar y lo hemos demostrado. Y el Bada Huesca será el rival del Confía Base Oviedo en la primera ronda de la Copa del Rey de balonmano. El equipo oscense, colista de la Liga Asobal, va a visitar Vallovín el próximo miércoles 5 de noviembre en un horario aún por determinar. Dani Vandrés, entrenador del Base Oviedo. Es una buena oportunidad para la gente de relacionar con el balonmano, incluso para toda la gente de Oviedo y de Asturias que pueda ver a un equipo de la Liga Asobal en casa. A pesar de la lógica diferencia deportiva que existe, creo que puede ser una fiesta para nuestro club, para el balonmano en Oviedo y para el balonmano en Asturias. Asturias Hoy, en clave económica. Vamos con la actualidad de los mercados. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. ¿Cómo viene la sesión? Pues vamos a empezar con subidas bastante importantes, parece. El Eurostock viene marcando subidas por encima del 1%, el IBEX se queda un poquito más abajo, más en torno al 0,40, 0,50, pero parece que hablamos de subidas en este inicio de sesión. Seguiremos muy pendientes, sobre todo de estas, vamos a decir así, renovadas tensiones comerciales y esa guerra arancelaria China y Estados Unidos, pero de ayer traemos declaraciones en el Fondo Monetario Internacional de Powell, donde, bueno, parece que se muestra cada vez más dispuesto a seguir bajando tipos de interés, y eso el mercado lo ha tomado de forma positiva
y seguramente eso puede justificar pues el incremento que estamos teniendo hoy, las subidas que estamos teniendo hoy en este inicio de sesión. Pero sí, insisto, sin olvidar pues bueno, que el propio Fondo Monetario Internacional ayer, que para España dio unos datos muy positivos, a nivel mundial no fue tanto y usó reiteradas veces la palabra incertidumbre, que había muchas incertidumbres en los mercados, ¿no? Con lo cual pues mucha prudencia a pesar de estas subidas iniciales, y en una sesión en la que vamos a seguir teniendo el foco en presentación de resultados. Ayer la gran banca de inversión en Estados Unidos en general fueron positivos. Hoy tenemos Morgan Stanley, Bank of America también en Estados Unidos, y aquí en Europa ASML, el gigante de los semiconductores. Y por otro lado, alguna referencia macroeconómica importante. Hemos conocido ya el IPC de China, conoceremos en Alemania y en Francia y en España. Es un dato final, pero los conoceremos ahora a las 9. Y nos quedamos sin el IPC de Estados Unidos, que es una de las citas claves para la FED, pero por el cierre de la administración Trump pues no lo conoceremos, pero hoy debería ser el día que se publicara. Pues José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, como siempre, muchas gracias por el repaso para esta jornada en los mercados. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. Segundos para las 9. Nos vamos con los Four Tops y damos paso a Asturias al Día. Buena jornada.